señor León. Señor presidente, tiene la palabra. Señor diputado, muy bien traído el asunto de Camilo José Cela, insigne escritor y censor del régimen. Quiero decirle que lo peor de la corrupción es la hipocresía que conlleva. Decirle una cosa, desde las cruzadas hasta ahora, pasando por los fascismos de entreguerras, siempre en tiempo de crisis moral ha sido muy rentable echar la culpa a los infieles, a los protestantes, a los judíos, a la casta, en este caso aquí en Asturias, a los asturianos. Lo que se trata es de trasladar la presunción de culpabilidad a todos los que no sean como ustedes. Pues yo quiero decirle hoy aquí que no lo soy y que no quiero serlo, porque no considero que ustedes sean propietarios de una vara de medir honestidades. Y cuando se habla de corrupción hay que empezar por las palabras. Por las palabras. Por eso le preguntaba yo, el aforado Areces, ¿eso qué significa? Protección, privilegio, ¿verdad? El mismo que tenemos usted, yo mismo, el señor Enrique López o el diputado Ripa. Únicamente que él está en una cámara y nosotros en otra. Y si lo que dice es que va a ser imputado, esa imputación previa, preventiva que ustedes hacen, como hicieron ya en Gijón con el actual portavoz del Grupo Socialista, intentando arruinar su reputación, porque lo que estaban haciendo mientras tanto, y eso era una cortina de humo, era pactando entregar el gobierno de la mayor ciudad de Asturias a la derecha. Mire, en la Federación Socialista Asturiana tenemos una norma. Si un asunto de corrupción está claro, inmediatamente se le expulsa. Y si no lo está, el criterio es, cuando se abre juicio, esperar a que efectivamente se abre juicio oral. Y eso lo hemos hecho siempre, desde hace mucho tiempo. E incluso recientemente un alcalde o un exalcalde, el de Pravia, fue rehabilitado, digámoslo así, por un tribunal. Lo que no fue, lamentablemente, porque no puede ser, es que hubiera recuperado la alcaldía. Díganme ustedes qué criterio es el suyo. Explíquenmelo. Por ejemplo, ustedes tienen una juez que va a volver a encabezar las listas, que está relacionada, yo no sé en qué grado, no hablo de imputación ni de nada, no sé si menos que el señor Areces en la imputación que ustedes prevén en el caso Marea, que se me antoja difícil, por cohecho y prevaricación. Cohecho y prevaricación, que son dos delitos especialmente repugnantes en un juez. La diferencia es que yo no la condeno de antemano, ni digo que tenga ningún privilegio, ni ninguna protección. Eso lo dejo para su Savonarola de bolsillo, el señor Ripa, que se dedica a arruinar reputaciones y moralidades al por mayor, sin entrar en detalles haciendo manifestaciones y declaraciones hasta en Radio Taxi. Ahora, le digo algo más. No se trata solo de estar en un juzgado, no, fuera de un juzgado, porque yo creo, fíjese, que un político no solo no debe, por supuesto, estar en un proceso penal. Es decir, no es el Código Penal lo único que no debe cumplir un político. Además de legal, tiene que ser moral, ¿de acuerdo? Y yo le digo que aunque los tribunales no lo sancionen, una concejala que haga una subvención a un hermano suyo, a una empresa de un hermano suyo, que esté domiciliada en casa de su padre, en Asturias, en el seno de la Federación Socialista Asturiana, no duraría ni 2 minutos. Y le digo más, le añado más. Ningún político, y reitero, político de la Federación Socialista Asturiana podría tener, sin consecuencias, o convertirse él mismo de persona física en persona jurídica, es decir, en empresa, a efectos de optimizar recursos de cara a la fiscalidad, y mucho menos si ese dinero procede de un gobierno extranjero. Pero incluso yendo más allá, dígame usted, ¿le parece decente recibir dinero de una teocracia o de un régimen totalitario o de uno que se pasa por el forro de los derechos humanos? A mí no me lo parece, porque creo, y lo creo de verdad, me parece escandaloso,
que poner el talento o el saber al servicio de uno de estos regímenes, porque depende mucho de quién te pague, con quién contrates, qué es lo que haces, que eso parezca también corrupción, que eso huela también a cebolla. Y ahora vengamos aquí, al caso de Asturias. Usted pone los barracones y el frío y el hambre que decía el señor Ripa de los escolares asturianos en relación al caso Marea. Usted dice que incluso cuando yo fui consejero de Economía en aquel gobierno, que por cierto fue cuando se hicieron las transferencias. Pero, en todo caso, yo no voy a entrar en esas hipérboles, ¿no? Allá ustedes haciendo ese tipo de declaraciones. He escuchado al señor Ripa manifestaciones, descalificaciones absolutas y calumnias tan delirantes que no sé si lo hacen pues simplemente por puro placer o porque no saben hacer o decir otra cosa. Pero en ese juicio hay unas personas implicadas que están siendo juzgadas y que se defienden. Y que se defienden y tienen el derecho a decir lo que les convenga y lo que quieran, sea verdad o mentira. Pero un tercero no tiene ese derecho. No tiene ese derecho y cuando ustedes hablan, porque usted no lo ha dicho aquí hoy, pero sí lo dicen fuera, que hay signos inequívocos de una presunta financiación de la Federación Socialista Asturiana, yo les digo que no hay ninguna, y que si quieren incidir en eso y no simplemente calumniar, retiren lo de presunta. Retiren lo de presunta porque a veces veo que son muy conscientes de que las palabras que dicen pueden convocar determinados demonios. Pues si tiene coraje, retire, señor Ripa, retire la presunta financiación irregular de la Federación Socialista Asturiana porque inmediatamente tendrá una querella de este partido. Nada más.